When you're through with life without hope is lost, hold out your hand to spread, will be brave. Pan, pan, pan. Estamos entre amigos. Right till the end. La entrevista. Y muchos hechos trágicos que tiene nuestra vida cotidiana, basta ver las estadísticas de homicidios, basta ver cómo se manejan las bandas que pelean muchas veces y cotidianamente por determinados espacios de la ciudad, cómo se ha incrementado la violencia, la presencia de la droga en todo esto, el comercio de la droga, las bandas, los ajustes de cuentas y los que no lo son también, los robos, etcétera, etcétera. Bueno, han generado un vínculo y un acercamiento de la violencia a una sociedad que no estaba acostumbrado a este tipo, justamente de hechos tan trágicos, o por lo menos en esta dimensión. Seguramente las tecnologías, las filmaciones, como lo que sucedió no este sábado pasado, sino el anterior, con la cajera del supermercado, ese asesinato a sangre fría por la espalda de una joven por parte de este delincuente Cristian Pastorino, el Kiki, lleva a reflexionar y a preguntarnos una cantidad de cosas. Pero también se conocieron en estos días declaraciones de autoridades, del INISA, del Ministerio de Desarrollo Social, la ministra, haciendo declaraciones sobre, bueno, si el tema de la contención en determinados momentos a este tipo de adolescentes, porque la carrera delictiva de muchos de ellos empieza siendo menores. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hay en su personalidad que provoca que, siendo tan jóvenes, Kiki era muy joven, justamente tengan esta hazaña y esta violencia y este poco interés por la vida del otro y inclusive hasta por la vida propia, porque en definitiva terminó matándose Pastorino. Entonces, para hablar de todas estas cosas, convocamos una vez más a la psicóloga forense Adriana Savio para que nos ayude a entender, a meternos en todo este espiral de violencia y qué dice o cómo se estudia la mente de estos asesinos. Adriana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti por atendernos. Por favor. Obviamente que esto último ha impactado en forma fuerte en la sociedad, inclusive hasta reconocido por las autoridades que el impacto público hasta terminó casi que apurando muchas de las investigaciones. Desde el punto de vista de la psicología forense en particular, ¿dónde te parás tú para analizar un hecho como el asesinato de la cajera y haber herido al guardia de la manera que se lo hirió, que terminó en silla de ruedas después de estar en realidad ahora sin poder caminar y haber estado muy grave? Mira, yo actualmente, como comentaba también en otras notas, estoy justamente trabajando en la línea de la investigación ya hace bastante, hace unos 2-3 años, de lo que son los menores en situación de infracción con la ley en nuestro país. Es una población muy compleja y muy específica, o sea, nosotros funcionamos de manera muy única, ¿no? Desde el punto de vista de la antropología clínica y la antropología criminal, y es un caso de estudio en nuestro país en ese sentido, en materia de lo que son jóvenes que infringen con la ley y demás. Y en esto que vos nombrabas de la carrera criminal, claramente hay, diríamos, una historia de estos gurises que lleva a que, bueno, que terminen cometiendo las aberraciones que terminan cometiendo. Lo que a mí hoy por hoy me impacta más y me preocupa más es que caen en esta estructura de no importarle, o sea, en esta cosa más nihilista de no importar en absolutamente nada lo que es la vida y el valor de la vida del otro, y ni siquiera la de ellos mismos, ¿no verdad? O sea, pero principalmente en esto de no me importa el valor de la vida del otro. Lo cual nos lleva a pensar desde el punto de vista criminológico, y que lo hablo desde lo criminológico, desde el punto de vista criminológico, que en realidad están como viviendo desde un lugar de margen absoluto, que es sumamente peligroso, pero no solamente por esto, para evitar caer en esto de los espacios comunes de, bueno, de lo marginal o lo no marginal.
O sea, están comenzando a existir desde una marginalidad real y flagrante, muy voraz, que tiene que ver con esto de existir por existir, sin ningún interés realmente en el valor de la vida, vuelvo a repetir, ni de los otros ni de ellos mismos. Esto es un fenómeno que nosotros no lo vamos a poder agotar con mejoras de políticas públicas o con mejoras únicamente de lo que tiene que ver con la prevención y la promoción. O sea, esto requiere un abordaje muchísimo más profundo en lo que son nuestros antecedentes sociales y culturales y antropológicos y comportamentales como país, como sociedad. Nosotros somos sumamente complejos. En cuanto a lo que tiene que ver con el funcionamiento de lo delictivo, ni que hablar, porque digo, de hecho, los últimos días estaba repasando unos materiales y me encontraba con un factor que inclusive lo sacó a la luz Gabriel Pereira en una de sus columnas, acerca de, bueno, justamente esto, ¿no? O sea, que parece que mejoramos desde el punto de vista de lo que es la comunicación, de la seguridad entre nosotros, cuando vemos que aumentan los niveles de criminalidad. O sea, y esto que parece una cosa muy tonta y muy simple, es bastante compleja, porque en realidad desde el punto de vista de la seguridad y el comportamiento frente al acto criminal, estamos parados en una tautología. O sea, quiere decir que cuanto más violento vemos que nuestro entorno se torna, más comunicamos y tratamos de prevenir el nivel o el grado de violencia o el acto delictivo o criminal de alguna manera. Por consiguiente, esto es bastante complejo, porque quiere decir que necesitamos aparentemente, si lo pensamos en esa línea lógica de comportamiento social, estar muy mal para poder funcionar un poco mejor desde el punto de vista de lo que vendría a ser la seguridad y el comportamiento frente a nuestra responsabilidad de denunciar y tratar de unirnos desde el punto de vista civil y social como población para poder hacer frente a todo este tipo de fenómenos. Estos elementos no son menores, o sea, son totalmente, diríamos, retroalimenticios de lo que estamos planteando hoy por hoy como tema, que es el tema central de los menores en situación de infracción con la ley, y el tema como el caso de este muchacho, que es un muchacho que ya tenía antecedentes de feminicidio, había consumado un feminicidio, se lo estaba buscando, su prontuario inicia ya con robos y diríamos extrema violencia en el manejo de los robos, y al mismo tiempo también figura aparentemente un caso de violación y también casos de violencia doméstica. Por consiguiente, a ver, esto no pasa por un tema, como yo siempre repito y siempre te digo, de caer en esto de las lógicas de la culpabilización. ¿A quién culpamos? No. Pero digo, a ver, no hay presente hoy por lo menos un registro que de alguna manera, como registro de ofensores tendría que existir, nos pueda, diríamos, orientar un poco más qué hacer frente a este tipo de sujetos para abortarle los comportamientos a futuro. Son sujetos sumamente complejos, son muchachos que han sido hijos de un sistema muy complicado que ha, diríamos, golpeado vorazmente sobre sus estructuras familiares. Esto, vuelvo a repetir, no es para justificar, ni para sacar niveles de culpa, ni muchísimo menos, sino para tratar de ver a ver cómo entre nosotros nos podemos empezar a mirar, para ver a ver qué está pasando y cómo podemos hacer para empezar a abortar esta multiplicación de este tipo de, diríamos, prototipos, ¿no?, de jóvenes que estamos teniendo, que hoy por hoy son una población compleja desde el punto de vista juvenil en nuestro país, muy compleja. Adriana, un joven como Pastorino, digamos, a esta edad, después de todo lo que pasó, que estuvo internado, el tema de las drogas, una cantidad de cosas, fue cambiado de escuela, obviamente no continuó la educación, después cambiaron de barrio, de ciudad, porque bueno, no había lugar donde pudiera quedar tranquilo la familia, etcétera. ¿Es el resultado de algo? ¿Es el resultado de la falta de algo? Digamos, no es para responsabilizar, pero simplemente para decir, bueno, en determinadas situaciones vulnerables hay que atender, no sé, la educación formal, hay que atender los lazos familiares, hay que atender el tiempo de ocio, Sí, no sé. sí, está perfecto lo que señalás.
Hay que entender claramente, si nos vamos a la raíz inicial, mirá, yo a estos fenómenos criminales adolescentes los estoy analizando a partir del cacho, que lo nombré los otros días, de Celacio Narváez, que fue el famoso cacho, que era un delincuente de 1950, que fue de hecho uno de los primeros tipificados como menor infractor en nuestra sociedad. Y en realidad ya desde esa época nosotros estamos teniendo unas carencias impresionantes en cuanto a esto del tema de la crianza de esta población. Pero no solamente de la crianza en el plano privado, por supuesto que hay que atender la atención temprana, el contacto materno con estos hijos, el contacto del núcleo familiar, cómo la familia se maneja con estos niños cuando son niños, principalmente. Pero también hay que atender cómo la sociedad habilita, cómo nosotros como sociedad uruguaya habilitamos el contacto con estos niños que después son jóvenes. Que yo creo que ahí, si me lo preguntás desde el punto de vista más técnico y especializado, es donde nosotros encontramos nuestra, diríamos, mayor fractura y donde aparece nuestro mayor agujero en realidad, nuestra mayor carencia. Hay un desplazamiento, y esto vuelvo a repetir porque si no siempre se interpreta de esa manera, que parece que es justificativo, pero esto a meros hechos científicos de análisis. Hay un desplazamiento de la población menor y juvenil en nuestro país, que nosotros ya la estamos sufriendo desde el 50 en adelante. Lo que sucedió posteriormente es que con las crisis económicas, como por ejemplo fue la del 2000-2002, empezaron a acentuarse otros factores que tienen que ver con el terreno de, diríamos, los medios económicos, los medios socioculturales, el tema de la protección del núcleo familiar como protección de núcleo y como espacio de amparo, etcétera, que empezaron a generar, diríamos, un aumento de esa fractura. Pero en realidad la fractura está, diríamos, en el plano principalmente emocional y en el plano de cómo nosotros como sociedad aceptamos o habilitamos el espacio para estos jóvenes o no lo hacemos. Por ejemplo, a partir del 2000-2002 hay un fenómeno que es muy interesante de analizar, que tiene que estar directamente relacionado con esto, que tiene que ver con, justamente, aparece en función de esta crisis un problema muy importante con las figuras parentales, las figuras del padre y la figura de la madre. La madre y el padre tienen que de alguna manera poder hacer frente a situaciones económicas que la mayoría de los casos no pudieron hacer frente, y entonces por ende quedan en esa posición las figuras de los abuelos. Si es que lo sabían, si no lo sabían no queda nadie. Entonces, esta carencia que viene por el lado de lo económico repercute directamente después por lo social y por lo cultural. Y empobrece lo que tiene que ver con el terreno de los códigos de valores también. Hoy por hoy yo, mirá, si me lo planteás, yo no te diría que es solamente producto o solamente podemos asignar este factor a un nivel sociocultural determinado. Yo creo que este factor lo tenemos que empezar de ahora en más a asociar directamente al empobrecimiento que hemos tenido cultural y socialmente nosotros. No empobrecimiento, a ver, me refiero a que haya o no haya propuestas educativas y formacionales. No pasa por ahí. Al empobrecimiento que tiene que ver con el empobrecimiento humano que el uruguayo empezó a sufrir a partir de, bueno, muchísimos golpes que pudieron venir del plano económico, que pudieron venir del plano social y cultural específicamente, que en determinados, y ahí voy a este planteamiento que tú me hacías, niveles socioculturales hicieron muchísimo más mella. Y que si ya de por sí estaban, diríamos, deprivados desde un principio, quedaron muchísimo más deprivados en este terreno. Entonces, esto juega directamente con este elemento que yo les traía al principio, que tiene que ver con el valor de la vida. O sea, si mi vida es considerada por terceros como sin valor, y si yo a su vez, por un tema de autoestima y por un tema constitutivo y transgeneracional familiar, creo que mi vida tampoco vale, la vida del que tengo de al lado vale muchísimo menos. Claro, pero por ejemplo, el tema de los vínculos. La madre llegó a decir, antes de todo esto, que hasta ella estaba amenazada. Exactamente, claro. Porque entonces, pero ni siquiera los delincuentes de los tangos, por lo menos, por la viejita, muy bien. digamos, era sagrado.
Digo, Sí. perdón por, No, por el ejemplo, pero... me parece brillante la analogía que haces, porque de hecho eso justamente es lo que yo estoy analizando. Yo lo que planteaba los otros días, inclusive lo planteé en las redes sociales, era por ejemplo lo de la figura del cacho, y a mí me planteaban, no, pero el cacho era diferente. No, digo, a ver, el cacho en comparación con estos gurises, sin ánimo de, diríamos, castigar a esta población actual, en demasía, quiero decir, ¿no? O sea, sin ánimo de etiquetarla únicamente, no tiene nada que ver. O sea, los códigos que vos planteás diríamos, del criminal, entre comillas, de un pasado que está en la letra de los tangos, no está ni en miras mínimamente presente en lo que son la no existencia de códigos en esta población. Pero, a ver, cuando hablo de no existencia de códigos, hablo de que también, como tú muy bien señalabas al principio, y es tal cual, tampoco lo respetan para ellos mismos. Entonces ahí necesariamente nosotros tenemos que ir a un terreno como es el de la antropología, o sea, tenemos que tratar de ver qué es lo que nos pasa humanamente desde el punto de vista de sociedad, diríamos, porque, a ver, yo no voy a agotar este problema cubriendo lo social únicamente, cubriendo lo económico únicamente, sacando el exceso de armas que hay circulando en la calle, ¿no, verdad? Porque no pasa por ahí. O sea, implica o diríamos, nos remite a tratar de hacer un esfuerzo muchísimo más profundo, que tiene que ver con muchas generaciones, te diría, muchísimas más de 3 y 4 generaciones para atrás en el tiempo. Nos va a llevar poder salir de esta situación en la que estamos, pero primero tenemos que estar conscientes de lo que nos está, diríamos, atravesando, ¿no, verdad? Digo, porque también tenemos esa cuestión los uruguayos de ser como muy autoindulgentes con nosotros mismos, ¿no? O sea, perdonar en el imaginario social y cultural, bueno, pero son pocos, no son tantos, estos gurises que son así, bueno, sí, pero los tenemos, y los que tenemos, los tenemos, y están muy comprometidos, y están comprometiendo, diríamos, sectores sociales, diríamos, y culturales que quieren salir adelante, como fue el disparate de esta muchacha, que era una trabajadora jovencísima, madre de familia, o sea... Entonces, yo creo que son elementos para tener muchísimo en cuenta. ¿Qué pasó entre medio de el cacho y el Kiki? Es lo que nosotros tenemos que hoy por hoy analizar. Pero tenemos que realmente analizarlo desde un lugar de humildad y sentarnos horizontalmente, diríamos, en comunicación con todos los planos. Horizontalizar el análisis, porque digo, lo que está pasando es que estamos, diríamos, pecando por una sobreproducción de diagnósticos y valoraciones, y no se están haciendo cosas, o si se están haciendo, capaz que hay que poder empezar a proyectarlas desde otros lugares, como por ejemplo el aspecto humano, el aspecto emocional humano, o sea, ¿qué es lo que nos está pasando? Te voy a hacer la pregunta que seguramente todo el mundo te ha hecho y yo sé que es la menos indicada en estos casos, pero la tengo que hacer. Personalidades como la de este muchacho, ¿son recuperables? El tema de la... Me hiciste esa pregunta cuando me hiciste la nota por el libro, me acuerdo, en El Observador. Sí, bueno, pero ahí hablábamos de teoría, Exacto, y ahora exacto, estamos hablando de la práctica, y eso perfecto. cambia mucho, No, Adriana. totalmente de acuerdo, y no, pero está muy bien la pregunta que me haces y es más que pertinente. A ver, hoy por hoy, yo lo que te puedo decir es que yo creo que sí, que son recuperables en un nivel. Lo que pasa es que lo que estamos fallando socialmente y desde el punto de vista científico también en nuestra sociedad, frente a nuestra sociedad, es tratar de detectar en qué momento tenemos que captar el caso para poder rehabilitar. Yo creo que lo que está pasando es que la rehabilitación hoy por hoy claramente, diríamos, es pensable si nosotros estos casos los captamos desde el momento más temprano posible. O sea, ya cuando son familias que están con grandes complicaciones, ya cuando encontramos e identificamos elementos de trato y de destrato, inclusive a nivel familiar, quizás no necesariamente tenga que estar presentado de una manera flagrante, capaz que pueda aparecer de otra forma. Ya cuando hay carencia o no presencia de las figuras de autoridad dentro del núcleo familiar, ya cuando, por ejemplo, la figura paterna, y esto no pasa por un tema de machismo ni feminismo, esto pasa por un tema de que el padre en realidad es a nivel psíquico una figura de ley y de autoridad, en realidad es la primera figura legal que el niño como ser futuro social tiene. Ya cuando esas figuras faltan, cuando no hay un lugar que ocupe, diríamos,
diríamos, un lugar físico, por ejemplo, puede ser una organización, o personas, como por ejemplo pueden ser muchas veces también los abuelos o las abuelas, ocupen esa posición de marcarle a este ser social en gestación la diferencia entre el bien y el mal, ahí ya empezamos a tener problemas. Porque digo, la ley a nosotros lo que nos va a habilitar es, diríamos, a muy tempranamente saber qué es lo que podemos y está habilitado a hacer y qué es lo que no está habilitado a hacer, porque nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a los terceros también. ¿Qué papel cumple la droga en todo esto? La adicción es un papel importante, pero te diría que yo no lo analizaría como una causa. Lo analizaría como un factor en realidad que se suma, ¿no?, a poder irla llevando mejor en la comisión de los actos delictivos muchas veces. Y que muchas veces en realidad lo que hace es atenuar determinadas formas de vida que tienen estos chiquilines que no las soportan realmente y que tratan de evadirse de la realidad en la que están porque no soportan la realidad que les toca vivir, aunque a mucha gente le cueste pensar eso y creerlo, pero realmente desde el pellejo de ellos en la mayoría de los casos es así. Y la adicción es como un atenuante, es como este escape que buscan, que en realidad socialmente no lo encuentran. En realidad acá el golpear es golpear contra lo social, no solamente porque, no porque disfruto de hacerlo. Golpeo contra lo social porque en realidad estoy demandando una entrada que no se me habilitó. Por supuesto que esto no justifica que hagan los disparates que cometen, ni que hablar. Pero si nosotros tenemos que empezar a hablar en materia de lo que vendría a ser qué podemos, diríamos, prevenir lo más tempranamente posible y cómo podemos empezar a hacer un examen no autoindulgente de nuestra sociedad para tratar de ver cómo bajamos esto, porque también esto se puede bajar desde lo que es la parte social civil. O sea, nosotros no necesitamos grandes intervenciones de científicos reconocidos internacionalmente a nivel social como para poder ver cómo salimos del pozo. O sea, la gente tiene muchísimo poder. La gente de nuestro país, cuando se une, tiene muchísima fuerza. Está claro. El tema es cómo se origina. Vos fíjate que yo los otros días me estaba fijando valores, ¿no? En el 84 nosotros teníamos valores a nivel nacional de, en porcentajes, ¿no? Había valores como, por ejemplo, 766 rapiñas y 100 homicidios por año. En el 2017 nosotros estuvimos en 19.418 rapiñas y los homicidios subieron a 283 homicidios anuales. O sea que el porcentaje que se disparó más claramente fue el de homicidios, en un 183%. Por supuesto que es una diferencia de tiempos muy grande y pasaron muchísimas cosas entre medio. Pero ¿qué nos está pasando a nosotros con el que tenemos al lado? Porque es muy fácil etiquetar y decir, bueno, ellos son distintos a nosotros, son de otra manera, sí, seguramente en una cantidad de factores. Pero digo, a ver, ¿qué está pasando que está sucediendo este fenómeno que está apareciendo y que cada vez es más presente y que en realidad, a ver, también es un indicador a tener en cuenta esto de, bueno, lo que más se dispara son homicidios que tienen que ver con esto de matar a un par, matar a un otro, ¿no, verdad? Homicidios que a veces son disparates, o sea, no estamos hablando de homicidios como a veces se califica en el ámbito criminológico por ajuste de cuenta, por ejemplo. No, que está por claro. supuesto no dejan de ser homicidios, pero quiero decir, homicidios por 200 pesos. Sí, o 2.000 como en este caso. O 2.000 como en el caso de esta pobre muchacha. Por ¿no? eso, vamos a tener que seguir en el tema y lo mejor es tratar de conversarlos cuando no estemos tan impactados, porque además esto lleva a reacciones extremas. Y el otro día hubo una encuesta donde cerca del 80% pedía la pena de muerte. Entonces, la idea es tratar de conversar contigo, pero en otras circunstancias quizás menos cercana a hechos tan violentos. La pena de muerte, diríamos, a ver, es todo un fenómeno eso también, que es sumamente delicado y hay que ver cómo encauzarlo. Lo que a mí me parece clave acá es poder habilitar determinado análisis de las leyes,
en determinados casos, frente a determinados perfiles psicológicos, no habilitar salidas transitorias como se habilitan. Yo sé que eso a nivel jurídico es bastante comprometido, bastante complicado, pero bueno, es importante poder tenerlo en cuenta. El registro de agresores también es importante, ni que hablar en materia de violencia doméstica, en materia de feminicidios. Y, a ver, no asustarnos, porque en realidad nosotros siempre caemos en esto de la alarma pública. Lo primero que hacemos es caer en la alarma pública, pero en realidad es como que lo urgente no deja tiempo después para el análisis de lo importante. Está clarísimo. Entonces tenemos, como tú bien planteás, enfriar un poco las mentes en lo que podamos y bueno, ir viendo a ver cómo podemos ir transitando estos procesos sin desconocerlos y analizándolos de la manera más humanamente posible, también dentro de lo que se puede. Está clarísimo. Algo va a haber que hacer, eso sí, bueno. Ni que hablar. Y seguiremos conversándolo, Adriana, gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un beso, que pases muy bien. Beso, la psicóloga forense Adriana Savio pasó por Alpampan. Yo te digo que los lunes, a ver,